La mañana comenzó con un calor seco, de esos que parecen pegarse en la piel como si el aire estuviera hecho de polvo y fuego. En el penal estatal de Santa Lucía, el sol apenas se levantaba sobre los cerros desérticos cuando los guardias ya se movían entre los pabellones, arrastrando botas y órdenes. El olor a desinfectante y sudor impregnaba los pasillos. El eco de las rejas golpeadas marcaba el inicio de otro día idéntico al anterior. Ramiro Salgado, jefe de seguridad del módulo 3, caminaba con paso firme, el uniforme perfectamente planchado y la mirada fría. Tenía 44 años, una barba cuidadosamente delineada y una forma de mirar que hacía que hasta los internos más violentos bajaran los ojos. No necesitaba gritar para imponer respeto, bastaba su presencia. Su reputación lo precedía, duro, autoritario y sin compasión. En ese lugar, ser temido valía más que ser respetado. «A ver, perros, formados y callados», ordenó con voz grave mientras cruzaba el corredor principal. Los internos obedecían de inmediato. Algunos lo odiaban, otros simplemente le temían, pero todos sabían que desafiarlo significaba días de aislamiento o golpes accidentales. Ramiro no disfrutaba de la violencia, o al menos eso se decía a sí mismo, pero sí disfrutaba de que nadie se atreviera a cuestionarlo. En su mundo, el poder era la única forma de sobrevivir. Esa mañana, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. El subdirector del penal lo llamó a su oficina. Un espacio reducido con paredes amarillentas y un viejo ventilador que apenas giraba. «Salgado, hoy llega un nuevo interno. Traslado directo de la capital», anunció el subdirector sin levantar la vista de unos documentos. «Se llama Daniel Vega. Caso reservado. No preguntes mucho. Solo encárgate de que aprenda rápido cómo se vive aquí». Ramiro asintió con una leve sonrisa torcida. No hacía falta más explicación. Cuando le decían que aprenda rápido, sabía exactamente qué debía hacer. Era su forma de romper a los recién llegados, de dejar claro quién mandaba. El transporte llegó poco después del mediodía. Un camión gris, blindado, estacionado frente a la reja principal. Del interior bajaron 3 hombres esposados. 2 parecían delincuentes comunes, tatuados, con la mirada perdida. El tercero era distinto. Vestía el uniforme naranja, pero su postura erguida y su mirada tranquila lo diferenciaban. No tenía el gesto derrotado de un preso. «¿Ese es Vega?», preguntó Ramiro al custodio encargado del traslado. «Sí, señor. Orden directa del Ministerio de Justicia. Dicen que lo mantenga vigilado», respondió el custodio con tono serio. Ramiro observó al hombre. Daniel Vega tendría unos 35 años, piel morena, cabello corto, mirada firme. No parecía temerle a nada. Y eso, en ese lugar, era un error. Cuando cruzaron el primer control, Ramiro se plantó frente a él. «Aquí no estás en la capital, muchachito», dijo con voz baja pero cortante. «Aquí las reglas las pongo yo. ¿Entendido?». Daniel no respondió. Solo lo miró con una calma que irritó al guardia. «¿Eres sordo o crees que eres especial?», replicó Ramiro, empujándolo con fuerza contra la pared. «Entendido, señor», respondió Daniel finalmente, sin levantar la voz. Pero no hubo miedo en sus ojos, y eso fue suficiente para que Ramiro lo marcara mentalmente. No soportaba la indiferencia. En su mente, cada preso debía someterse, mostrar respeto o sufrir las consecuencias. Horas después, mientras el nuevo interno era asignado a su celda, los demás reclusos ya sabían lo que iba a pasar. En el penal, las humillaciones eran una forma de espectáculo. A veces, los guardias provocaban a los recién llegados para darles la bienvenida. Ramiro disfrutaba de esa ceremonia tácita. Era una manera de reforzar el orden. Esa noche, durante el conteo final, Ramiro se acercó a la celda de Vega. Golpeó los barrotes con la porra. «¿Qué te parece nuestro hotel de 5 estrellas?», preguntó con una sonrisa burlona.
He visto peores, contestó Daniel, sin apartar la vista del pequeño libro que tenía en las manos. Esa respuesta fue como un golpe directo al ego del guardia. Los internos que estaban cerca contuvieron la risa. Ramiro lo notó. Muy bien, filósofo. Mañana te voy a asignar trabajo en la cocina. A ver si ahí se te bajan los aires, dijo con tono sarcástico antes de continuar con el conteo. Pero no lo dejó en paz. A la mañana siguiente, cuando Daniel servía la comida a otros internos, Ramiro apareció con su típica arrogancia. Tomó la bandeja del prisionero y la tiró al suelo frente a todos. «Recoge eso, preso. Aquí las órdenes no se discuten». Daniel lo miró por un segundo. Respiró hondo. Luego se agachó lentamente y comenzó a recoger los restos sin decir una palabra. El silencio en el comedor era absoluto. Ramiro lo observaba con una sonrisa satisfecha. Había restablecido el equilibrio, o al menos eso creía. Pero esa calma no duraría mucho. Durante los días siguientes, el comportamiento de Vega comenzó a llamar la atención de algunos custodios. Nunca se metía en problemas, no hablaba de su pasado y, sin embargo, parecía saber demasiado sobre la rutina interna. Preguntaba detalles sobre los procedimientos, los horarios, incluso sobre los nombres del personal. Discretamente. Una tarde, mientras revisaba su ronda, Ramiro lo encontró en el taller de carpintería, hablando con uno de los internos más antiguos, el Tico, un hombre condenado por homicidio. Se acercó de inmediato. «¿Qué están tramando aquí?», preguntó Ramiro cruzando los brazos. «Nada, jefe, solo platicábamos», respondió el Tico nervioso. «¿Platicando de qué?», insistió Ramiro, mirando directamente a Vega. «De cómo sobrevivir aquí dentro», dijo Daniel tranquilo, limpiándose las manos llenas de aserrín. Ramiro se acercó tanto que sus rostros quedaron a pocos centímetros. «Cuida lo que haces, Vega. Aquí las paredes escuchan y yo también». Daniel sostuvo la mirada. «Entonces escuche bien, jefe. No vine aquí para causarle problemas». La respuesta lo desconcertó. Por un instante, Ramiro sintió algo que no podía describir, una mezcla de desconfianza y curiosidad. Había algo en ese hombre que no encajaba con el perfil de los demás. Esa noche, mientras fumaba solo en el patio trasero del penal, recordó las palabras del subdirector. «Caso reservado, no preguntes mucho». Pero él siempre había sido curioso, y la curiosidad en un lugar como ese podía ser peligrosa. A los pocos días llegaron inspectores del gobierno. Revisaban documentos, entrevistaban al personal. Era inusual. Ramiro comenzó a sospechar. Los rumores corrían entre los custodios. Alguien estaba siendo investigado por corrupción interna. Durante el almuerzo, uno de sus compañeros, el guardia Mejía, se le acercó y murmuró: «Oye, Ramiro, ¿te fijaste en el nuevo? Dicen que no aparece en los registros oficiales de traslado». Ramiro frunció el ceño. «¿Cómo que no aparece? Así como lo oyes». Pregunté en control y su expediente no tiene firma del juez. Es como si lo hubieran inventado. Por primera vez en mucho tiempo, el jefe de seguridad sintió un ligero escalofrío. No por miedo, sino por duda. ¿Quién era realmente ese hombre? Esa noche decidió revisar los archivos él mismo. Entró en la oficina de control cuando todos dormían. Encendió la lámpara y buscó la carpeta de Daniel Vega. Efectivamente, faltaban documentos. Solo había una hoja con datos genéricos y una foto tomada el día del ingreso. Nada más. El silencio del archivo era pesado. Desde la ventana se escuchaban los grillos y, a lo lejos, el sonido de un tren que cruzaba el valle. Ramiro se quedó mirando la foto. Había algo en los ojos de ese hombre, algo que no pertenecía a un criminal. Cerró la carpeta con fuerza y apagó la luz. Al día siguiente, mientras patrullaba el patio, se cruzó nuevamente con Vega. Lo observó desde lejos. Daniel estaba sentado en una banca, escribiendo algo en un pedazo de papel con la misma serenidad de siempre. Ramiro se acercó despacio. «¿Qué escribes?» «Pensamientos»,
respondió él sin levantar la vista. ¿Y qué piensas, preso?, insistió el guardia. Que a veces la gente más fuerte es la que más tiene que esconder, dijo Daniel con una media sonrisa. Ramiro lo miró sin responder. Por primera vez no supo qué decir. Se dio media vuelta y se alejó, fingiendo indiferencia, pero esas palabras quedaron retumbando en su cabeza durante todo el día. Lo que él no sabía era que cada paso, cada gesto y cada palabra suya estaban siendo observados, y que aquel hombre al que había humillado no era un preso común, sino el principio del fin de su reinado en Santa Lucía. El amanecer en el penal de Santa Lucía llegó teñido de un tono rojizo. El calor se levantaba antes incluso de que el reloj marcara las 6. Desde su caseta, Ramiro Salgado observaba cómo los internos salían al patio en silencio, formando filas torcidas bajo el ojo atento de los custodios. El día prometía ser largo, pero en su mente había algo que lo mantenía inquieto: Daniel Vega. Desde el descubrimiento de los documentos faltantes, Ramiro no lograba concentrarse. Su instinto, ese que tantas veces le había salvado de errores fatales, le decía que algo andaba mal. Un interno sin registro completo, enviado desde la capital y con órdenes de no hacer preguntas. Era demasiado extraño. Mientras repasaba su café negro, el subdirector entró en la oficina sin previo aviso. Traía el rostro serio y una carpeta en la mano. «Salgado», dijo sin rodeos, «a partir de hoy, Vega queda bajo tu vigilancia directa, orden superior». Ramiro arqueó una ceja. «¿Bajo mi vigilancia? ¿Y eso por qué?» «No lo sé, ni quiero saberlo», respondió el subdirector con tono cortante. «Pero hay gente importante interesada en que ese hombre no tenga accidentes. Cuídalo». El guardia lo miró en silencio. Era una orden extraña: cuidar a un preso. En Santa Lucía nadie daba ese tipo de instrucciones, menos aún para alguien recién llegado. Cuando el subdirector se fue, Ramiro golpeó la mesa con frustración. «Cuidarlo», pensó, «después de todo lo que me ha hecho quedar en ridículo». Pero la orden era clara, y en un penal como aquel, desobedecer podía costar el empleo o algo peor. Decidió observarlo de cerca. Durante el desayuno, Vega se sentó en una esquina del comedor, comiendo despacio, ajeno al ruido y las bromas de los demás. Algunos presos intentaron provocarlo, pero él no respondía. Su serenidad irritaba a todos, especialmente a Ramiro. Se acercó con las manos cruzadas detrás de la espalda. «Parece que ya te acostumbraste al menú de lujo, ¿eh?», comentó con sorna. Daniel levantó la vista, tranquilo. «Uno se acostumbra a todo, jefe, hasta a estar donde no pertenece». Ramiro lo miró fijamente. Había algo en la forma en que decía las cosas, directa pero sin insolencia, como si supiera más de lo que debía. «¿Dónde crees que no perteneces, Vega?», preguntó con una media sonrisa. «A este lugar», respondió bajando la voz. «Pero supongo que eso usted ya lo sabe». El silencio entre ambos se volvió pesado. Los internos cercanos fingieron no escuchar, pero todos estaban atentos. Ramiro apretó la mandíbula. «Come, antes de que cambie de opinión», dijo al final, alejándose. Sin embargo, sus palabras no lograron borrar la sensación de que algo se le escapaba. Más tarde, en el área de vigilancia, Ramiro revisó las grabaciones de seguridad. Quería entender qué hacía ese hombre durante el día. Observó las cintas: Vega en el taller, Vega en el patio, Vega escribiendo en su celda. En todas las escenas, su comportamiento era impecable, casi calculado. Pero hubo un detalle que lo hizo detenerse. En una de las tomas, Daniel hablaba con Mejía, su propio compañero guardia. No era común que un custodio entablara conversación con un preso fuera de turno. Ramiro rebobinó la cinta. No había sonido, pero los gestos eran claros. Mejía le entregaba algo pequeño, quizás un papel. Luego Daniel lo guardaba discretamente.
Ramiro se reclinó en la silla, cruzando los brazos. «¿Qué demonios estás haciendo, Mejía?», murmuró para sí. Esa misma tarde lo enfrentó. Lo encontró en la armería limpiando su escopeta. «¿Desde cuándo los guardias se hacen amigos de los presos?», soltó sin preámbulos. Mejía lo miró, sorprendido. «¿De qué hablas, Ramiro?». «De Vega. Te vi en las cámaras. ¿Le diste algo?». «¿Qué era?». El guardia titubeó. «Nada importante. Un cigarro, jefe. El tipo me lo pidió y...». Ramiro lo interrumpió con una carcajada seca. «¿Cigarros? ¿Desde cuándo regalas cigarros?». «No me mientas, Mejía». El otro guardia bajó la mirada. «Mire, Ramiro, no quiero broncas. Solo le digo esto. Ese hombre no es cualquier preso. No lo trate como a los demás». Ramiro lo miró con incredulidad. «¿Y tú cómo sabes eso?». «Porque me lo advirtieron», susurró el guardia nervioso. «Gente de arriba». Ramiro lo observó durante unos segundos, tratando de descifrar si mentía. Finalmente se alejó sin decir palabra, pero su mente hervía. Si gente de arriba estaba involucrada, todo cobraba otro sentido. Esa noche, en su casa, Ramiro cenó solo. Vivía en un pequeño departamento a las afueras del pueblo, un lugar silencioso donde el calor no daba tregua ni siquiera de madrugada. Encendió el televisor, pero no prestaba atención. En su cabeza solo resonaba una pregunta: ¿quién demonios es Daniel Vega? Recordó los rumores sobre investigaciones internas. Algunos decían que había custodios metidos en contrabando de armas y drogas dentro del penal. Otros, que el gobierno planeaba intervenir la administración. ¿Y si Vega tenía algo que ver con eso? Se sirvió un trago de tequila y se quedó mirando el reflejo del vaso. Su orgullo le decía que no debía temerle a nadie, pero su instinto le advertía que estaba jugando con fuego. Al día siguiente, durante la inspección rutinaria, Ramiro ordenó un registro sorpresa en el módulo 3. Quería revisar las celdas, especialmente la de Vega. «¡Todos contra la pared!», gritó mientras los guardias irrumpían con linternas y guantes. Los presos obedecieron. En pocos minutos, el pasillo se llenó de ruido metálico, colchones volteados, cubetas pateadas. Cuando llegaron a la celda de Daniel, Ramiro entró primero. Revisó debajo de la cama, dentro del lavabo, en los bolsillos de la ropa. Todo parecía en orden, hasta que abrió una pequeña libreta escondida entre las cobijas. Eran notas, fechas, nombres, horarios de patrullaje, observaciones sobre los movimientos de los guardias, todo meticulosamente escrito. Ramiro la hojeó con furia. «¿Qué es esto, Vega?». Daniel, esposado junto a la puerta, lo observó sin alterarse. «Solo escribo lo que veo, me ayuda a pasar el tiempo». «Ah, sí», replicó Ramiro. «¿Y por qué escribiría un preso los horarios de los custodios?». «Porque me gusta entender cómo funciona el lugar donde vivo», respondió con voz firme. Ramiro lo empujó contra la pared. «No te hagas el listo conmigo». Daniel lo miró a los ojos. «No intento hacerlo. Usted solo ve lo que quiere ver». El silencio fue denso. Por un instante, Ramiro quiso golpearlo, pero algo lo detuvo. Había demasiadas miradas alrededor. Arrojó la libreta al suelo y ordenó que terminaran la inspección. Cuando los guardias se marcharon, Vega fue llevado al patio. Ramiro se quedó con la libreta en la mano, leyendo una última frase escrita en la última página. La verdad no se esconde detrás de los barrotes, sino en quien los vigila. Esa línea lo dejó helado. Cerró la libreta con fuerza. Esa noche, mientras redactaba el informe del día, recibió una llamada al teléfono interno. Era el subdirector. «Salgado, mañana vendrán agentes federales a hacer una revisión. Colabora con ellos». «¿Revisión de qué tipo?», preguntó Ramiro desconfiado. «General, procedimientos, seguridad, conducta del personal». La llamada terminó abruptamente. Ramiro se quedó inmóvil, mirando el auricular.
No podía evitar la sensación de que todo estaba conectado: el preso nuevo, los documentos faltantes, la libreta con nombres y horarios, y ahora los federales. Encendió un cigarro y miró por la ventana del puesto de guardia. El penal dormía bajo la luz amarillenta de los reflectores, pero en su interior algo se movía, invisible, como una sombra que crecía. Si ese tipo es quien sospecho, estoy metido hasta el cuello, pensó. A lo lejos, en una celda oscura, Daniel Vega escribía nuevamente. No tenía miedo, todo seguía su curso. Sabía que el guardia arrogante pronto entendería la verdad, y cuando eso ocurriera, ya no habría vuelta atrás. El día amaneció con un viento áspero que levantaba polvo en el patio del penal de Santa Lucía. El cielo tenía un tono grisáceo, como si anunciara una tormenta. Dentro del módulo 3, los internos se alineaban para el conteo, mientras los custodios revisaban cada celda con meticulosidad. La tensión se respiraba en el aire. Todos sabían que ese día llegarían los agentes federales, y eso nunca era buena señal. Ramiro Salgado se miró al espejo del pequeño baño del personal, apretó el nudo de su corbata y se pasó la mano por la barba. Intentaba mantener la compostura, pero su reflejo delataba el cansancio. Apenas había dormido. La libreta de Daniel Vega seguía dándole vueltas en la cabeza. La frase final, grabada en su mente, lo perseguía como un eco. La verdad no se esconde detrás de los barrotes, sino en quien los vigila. Encendió un cigarro y salió al pasillo. El sonido metálico de las rejas abriéndose marcó el inicio del día. En la entrada principal, 3 camionetas negras se detuvieron. De ellas bajaron hombres vestidos de traje, con gafas oscuras y expresión imperturbable. Uno de ellos mostró una identificación: División Federal Anticorrupción. El subdirector salió a recibirlos nervioso, seguido de Ramiro y otros custodios. El agente a cargo, un hombre de unos 50 años, habló con voz seca. Venimos a realizar una inspección interna. Nadie entra ni sale sin nuestra autorización. Ramiro se mantuvo firme, sin mostrar emoción, pero su mente trabajaba a toda velocidad. División Anticorrupción. Era la confirmación de lo que temía. Algo grande se estaba gestando y él estaba en el centro. Los agentes comenzaron su recorrido por los módulos. Revisaban oficinas, documentos, horarios, entrevistaban guardias. Algunos internos murmuraban entre sí, intuyendo que algo importante pasaba. En medio del caos controlado, Daniel Vega observaba todo desde el patio, con la calma habitual. No parecía sorprendido. Al contrario, su mirada era la de alguien que esperaba ese momento. A media mañana, uno de los agentes se acercó a Ramiro. «Salgado, usted está a cargo de la seguridad del módulo 3, ¿correcto?» «Así es», respondió él con tono profesional. «Perfecto. Vamos a hacerle algunas preguntas». Lo llevaron a una oficina improvisada. En la mesa había una grabadora encendida. 2 agentes tomaban notas mientras el principal hablaba. «¿Hace cuánto trabaja aquí?» «16 años. ¿Ha recibido alguna denuncia por abuso o corrupción durante ese tiempo?» Ramiro sostuvo la mirada. «No, señor. ¿Conoce al interno Daniel Vega?» Esa pregunta lo tomó por sorpresa, aunque trató de disimular. «Sí, señor. Llegó hace unas semanas. ¿Qué opinión tiene de él?» «Un preso tranquilo, reservado», respondió eligiendo sus palabras, aunque algo misterioso. «¿Ha notado comportamientos inusuales?» Ramiro dudó un segundo, luego negó con la cabeza. «No, nada que deba preocupar». El agente anotó algo y lo miró con atención. «Curioso. Según los registros que tenemos, usted reportó una inspección en su celda hace 3 días y confiscó una libreta». Ramiro tragó saliva. «Sí, señor, pero no contenía nada relevante, solo anotaciones personales». El agente asintió despacio, sin dejar de observarlo. «Entiendo. Por cierto, esa libreta ahora está bajo custodia federal.
Nos la entregó el propio Vega esta mañana. El corazón de Ramiro se aceleró. ¿Qué? Dijo que usted la había revisado, que tal vez encontraríamos algo interesante en ella. La mente del guardia se quedó en blanco. Vega lo había entregado, o al menos eso parecía. Pero, ¿por qué? ¿Qué había escrito realmente en esa libreta? Los agentes continuaron haciendo preguntas, pero él apenas las escuchaba. Cuando finalmente lo dejaron ir, salió de la oficina con el rostro tenso. Necesitaba hablar con Vega, y rápido. En el patio, el sol comenzaba a golpear con fuerza. Los internos se refugiaban bajo las sombras, observando el movimiento inusual de los hombres de traje. Ramiro se acercó al grupo donde estaba Vega, custodiado por 2 guardias federales. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Uno de los agentes lo detuvo con la mano. «Lo siento, Salgado, este interno está bajo supervisión directa». Vega levantó la vista y sonrió apenas. «Está bien, oficial. No hay problema», dijo, mirando a los federales. «Podemos hablar un momento». Los agentes asintieron, manteniéndose a unos metros de distancia. Ramiro se cruzó de brazos frente a él. «¿Qué demonios hiciste con esa libreta?», preguntó entre dientes. «Solo la entregué a quien debía verla», respondió Daniel con calma. «¿Y qué escribiste ahí?». «La verdad», dijo él sin dudar. Ramiro lo miró con furia contenida. «¿La verdad de qué?». «De lo que pasa aquí. De lo que todos fingen no ver», contestó Vega bajando la voz. «Del dinero que entra, de las comisiones, de los castigos falsos, de los tratos con los narcos». Ramiro lo sujetó del brazo. «Cuidado con lo que dices, preso». Daniel no se inmutó. «¿Preso?», repitió con ironía. «¿Aún no lo entiendes, Salgado?». El guardia lo soltó lentamente, sintiendo cómo algo dentro de él se rompía. Su mirada se endureció. «¿Quién eres tú en realidad?». Vega sonrió apenas. «Digamos que vine a ver cómo trabajan los hombres que dicen proteger la ley». Ramiro dio un paso atrás, respirando con dificultad. La sospecha que lo había perseguido por días se confirmaba. «Eres un maldito infiltrado», murmuró. Daniel no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, el penal estaba más tenso que nunca. Los agentes federales seguían dentro, revisando documentos y entrevistando al personal. Nadie dormía tranquilo. Algunos guardias evitaban mirarse entre sí, otros se refugiaban en el silencio. Ramiro, en cambio, se quedó solo en su oficina, con las luces apagadas. Sentía que todo se le venía encima. Si Vega era realmente un agente encubierto, todo lo que había hecho, las humillaciones, las amenazas, los abusos, ahora eran evidencia en su contra. Tomó el teléfono y marcó al subdirector. «Necesitamos hablar ahora», dijo con voz tensa. «No puedo. Estoy con los federales». «¿Qué pasa?». «Vega no es un preso, es un agente», lo confirmé. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego la voz del subdirector bajó de tono. «Ya lo sé». Ramiro se quedó helado. «¿Qué dijiste?». «Sabíamos desde el principio quién era. Su presencia aquí era parte de una investigación interna. Tú solo debías seguir el protocolo». Ramiro apretó el teléfono con fuerza. «¿Protocolo? Lo humillé frente a todos. Y eso era precisamente lo que necesitábamos ver», respondió el subdirector sin emoción. Su tarea era evaluar el nivel de abuso y corrupción dentro del penal. «Y tú, Salgado, fuiste el ejemplo perfecto». La línea se cortó. Ramiro dejó caer el auricular. Sentía las manos temblorosas. Todo encajaba. Las órdenes ambiguas, las visitas, las grabaciones. Había sido manipulado desde el principio. A la mañana siguiente, antes del amanecer, los federales comenzaron a detener a varios custodios. Entre ellos, Mejía, acusado de contrabando y sobornos. El ruido de los grilletes y los gritos despertó a todos los internos. Algunos celebraban, otros miraban con miedo. Ramiro salió al pasillo confundido. Uno de los agentes se le acercó con un documento en la mano. «Ramiro Salgado,
queda usted bajo investigación por abuso de autoridad y encubrimiento. El guardia retrocedió un paso. No tienen pruebas. Las tenemos, dijo el agente mostrando la carpeta. Testimonios, grabaciones y un informe detallado firmado por el agente Daniel Vega. Ramiro lo miró con incredulidad. ¿Firmado por él? El agente asintió. Su trabajo aquí ha terminado. Mientras lo esposaban, el guardia miró alrededor. Los internos lo observaban desde las celdas, algunos con sonrisas de venganza. En el fondo del pasillo, Vega estaba de pie, con una expresión serena. ¿Así que todo era una trampa?, gritó Ramiro, intentando liberarse. Daniel lo miró con calma. No era una trampa, respondió con voz firme. Era justicia. Los agentes se lo llevaron por el corredor principal. Las rejas se cerraban tras sus pasos, con un sonido que por primera vez lo hizo estremecer. Ahora él era quien caminaba como prisionero. Afuera, el sol comenzaba a levantarse sobre el desierto. Vega observó el horizonte unos segundos antes de volver a la oficina donde lo esperaban sus superiores. En su rostro no había satisfacción, solo cansancio. Sabía que el trabajo no terminaba ahí, pero al menos, esa mañana, la arrogancia de un guardia había caído y con ella el silencio que por años había reinado en Santa Lucía. El ruido del candado resonó en el corredor vacío, un eco que parecía morder las paredes húmedas del penal. Por primera vez en 16 años, Ramiro Salgado escuchaba el sonido de una celda cerrándose detrás de él. Y no frente a él. El uniforme beige de preso le quedaba grande, y el peso de las miradas de los otros internos era insoportable. Aquellos hombres que antes le temían, ahora lo observaban con una mezcla de burla y satisfacción. Era el nuevo inquilino del módulo 2, el mismo lugar donde él había impuesto su autoridad durante años. Pero ahora, sin el uniforme, era solo otro número más en la lista. Desde el pasillo, Daniel Vega observaba discretamente la escena junto a un agente federal. Vestía de civil, con el rostro sereno pero serio. Habían pasado 3 días desde la operación y el penal se encontraba bajo administración temporal del gobierno. Decenas de custodios habían sido destituidos, otros procesados. La prensa hablaba de un histórico golpe contra la corrupción carcelaria. Sin embargo, Vega no lo veía como una victoria. Había pasado semanas viendo de cerca lo que el poder puede hacer cuando se mezcla con la impunidad. Y aunque la misión había sido un éxito, la sensación que lo acompañaba era amarga. ¿Seguro que quieres verlo?, preguntó el agente a su lado. Sí, respondió Daniel. Quiero hablar con él antes de irme. Caminaron hasta la celda de Ramiro. Dentro, el exguardia estaba sentado en la litera, mirando el suelo. Tenía la barba crecida y los ojos hundidos. Cuando vio a Vega, se levantó lentamente. Así que al final eras eso, un maldito agente, dijo con voz ronca. Daniel se mantuvo firme. Fui lo que necesitaba ser para ver lo que realmente pasa aquí. Ramiro soltó una carcajada amarga. ¿Y qué viste? Monstruos. Vi hombres que creyeron que el miedo era poder, respondió Vega sin vacilar. Hombres que olvidaron que el uniforme no da derecho a humillar. Ramiro apretó los puños, pero su mirada era más triste que furiosa. No tienes idea de lo que es trabajar aquí, de lo que uno tiene que hacer para que no te maten, para mantener el control. Sí, lo sé, dijo Daniel, acercándose unos pasos. Pero el control no justifica la crueldad. Tú cruzaste la línea muchas veces. El silencio se instaló entre ellos. Solo el zumbido del ventilador roto llenaba la habitación. Ramiro bajó la vista. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó con un tono que no era de desafío sino de resignación. Habrá un juicio, respondió Vega. Tú decidirás si cooperas o si te hundes con los demás. Ramiro suspiró sin levantar la cabeza. Cooperar.
No sé si eso cambia algo. Nadie allá afuera va a recordar quién fui. Tal vez no, dijo Daniel, pero podrías empezar a recordar quién eras antes de convertirte en esto. Esa frase lo golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Vega lo miró unos segundos más, luego dio media vuelta y se alejó sin decir nada más. El sonido de sus pasos desapareció por el pasillo, dejando a Ramiro solo con su propia conciencia. Fuera del penal, el sol del mediodía caía implacable sobre la tierra seca. Las noticias ya habían tomado el control de los titulares. Caen funcionarios corruptos del penal de Santa Lucía. Los reporteros esperaban en la entrada, las cámaras apuntando a cada vehículo oficial que salía. En uno de ellos viajaba Daniel Vega, camino a la Ciudad de México. Miraba por la ventana el paisaje árido del norte, recordando cada rostro, cada grito, cada silencio de las noches encerrado como uno más. Había cumplido su misión, pero dentro de él había algo que no se borraba, la certeza de que la justicia, aunque necesaria, nunca es limpia. El agente Ortega, su superior directo, lo acompañaba en el asiento delantero. «Buen trabajo, Vega. El informe fue impecable», dijo mientras revisaba unos documentos. «Gracias, jefe», respondió él con voz cansada. «Tu testimonio será clave. Salgado era el punto fuerte, pero lo que descubrimos va más allá de él. Hay dinero del crimen organizado moviéndose entre penales de todo el país. Tu infiltración nos abrió la puerta». Daniel asintió en silencio. Sabía que su misión no era más que una pieza en un tablero mucho más grande. «Tómate unos días», añadió Ortega. «Te los ganaste». Vega miró por la ventana donde el desierto se extendía hasta perderse en el horizonte. «Sí, eso haré», murmuró. Mientras tanto, dentro de su celda, Ramiro pasaba las horas en silencio. Los días se confundían entre sí, todos iguales. Al principio, los demás internos lo provocaban, lo empujaban, le lanzaban insultos, lo obligaban a recordar cada abuso que cometió. Pero con el tiempo, el odio dio paso al desprecio silencioso. Ya no lo veían como un enemigo, sino como alguien derrotado. Una tarde, mientras limpiaba el piso del pasillo, su nueva tarea asignada, un interno se le acercó. Era el Tico, aquel mismo hombre con quien Vega solía hablar en el taller. «Mira quién terminó del otro lado», dijo el Tico con una sonrisa torcida. Ramiro no respondió. Continuó trapeando el suelo. «¿Sabes?», prosiguió el Tico. «El nuevo director no es como tú. Trata a la gente con respeto. Hasta nos puso libros en la biblioteca». Ramiro alzó la vista un segundo. «Tal vez eso dure poco», respondió con amargura. «O tal vez no», replicó el otro. «Tal vez por fin cambien las cosas». El silencio volvió a reinar. El Tico se alejó y Ramiro siguió limpiando, pero las palabras se le quedaron clavadas. Por primera vez pensó en algo que nunca antes había considerado. ¿Y si de verdad se puede cambiar? Esa noche, mientras se recostaba en la litera, recordó la primera vez que había entrado al penal como guardia. Tenía 27 años, ilusiones de servir a la justicia y un orgullo que pronto se transformó en soberbia. Con el tiempo, el poder lo había convertido en alguien que ya no reconocía. Y ahora, dentro de esas mismas paredes, entendía lo que había hecho sufrir a tantos. Miró el techo desconchado y susurró para sí: «Tal vez esto es lo que merezco». 3 semanas después, Daniel Vega fue convocado nuevamente a declarar ante la Fiscalía. Su testimonio detallado ayudó a desmantelar una red de sobornos que involucraba a funcionarios del norte del país. Sin embargo, su rostro no apareció en las noticias. Su nombre, por seguridad, permaneció en secreto. Una tarde, al salir de la Fiscalía, decidió conducir hacia el sur. No tenía un destino claro, solo necesitaba alejarse del ruido. Tomó la carretera vieja que bordeaba los cerros y detuvo el auto en un mirador abandonado.
Desde ahí se veía el atardecer pintando el horizonte con tonos naranjas y violetas. Encendió un cigarro y respiró hondo. Sentía el peso del deber cumplido, pero también una sombra de culpa. A pesar de lo que había visto, sabía que Ramiro no era un monstruo por completo. Había sido devorado por un sistema podrido, como tantos otros. Sacó una pequeña libreta del bolsillo, otra nueva, y escribió una sola frase: la arrogancia puede encerrar a un hombre, pero solo la conciencia puede liberarlo. Cerró el cuaderno y lo guardó en el asiento del copiloto. Luego arrancó el coche y se perdió en la carretera, mientras el sol desaparecía detrás de los cerros. En el penal de Santa Lucía, esa misma hora, Ramiro terminaba su jornada de limpieza. Cuando se sentó en su litera, el nuevo director se acercó a su celda y le habló con tono neutro. Salgado, el fiscal quiere que testifiques contra tus antiguos compañeros. Si lo haces, podrías reducir tu condena. Ramiro levantó la mirada. ¿Y serviría de algo? Eso depende de ti, respondió el director antes de alejarse. Ramiro se quedó en silencio, mirando sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que quizás no todo estaba perdido. El aire dentro del penal de Santa Lucía había cambiado. Ya no se escuchaban los gritos de los custodios ni las risas sádicas en los pasillos durante las requisas. Había silencio, disciplina y un extraño sentido de orden. La nueva administración, enviada directamente desde la Ciudad de México, había impuesto reglas estrictas, pero también un trato más humano. Los internos lo notaban. Por primera vez en años, se sentían vistos como personas. En una esquina del patio, Ramiro Salgado barría el suelo con movimientos lentos y automáticos. Habían pasado 4 meses desde su arresto. El sol seguía siendo igual de despiadado, pero en su interior algo comenzaba a moverse. Ya no era el hombre que caminaba con el pecho inflado y la mirada altiva. La prisión le había arrancado la arrogancia, dejándole solo los restos de lo que alguna vez fue. Cada mañana se levantaba antes del toque de Diana, se aseaba en silencio y se ofrecía voluntario para los trabajos de limpieza. No lo hacía por redención, sino porque el movimiento constante lo ayudaba a no pensar, pero inevitablemente su mente regresaba una y otra vez al mismo recuerdo, la mirada de Daniel Vega cuando le reveló quién era realmente. No había odio en esos ojos, solo decepción, y eso dolía más que cualquier condena. Aquella mañana, mientras barría el pasillo del módulo 3, su antiguo territorio, escuchó la voz de un guardia. «Salgado, te buscan en la dirección». Se secó el sudor de la frente y caminó despacio hacia la oficina. Cada paso resonaba como un recordatorio de su caída. Cuando entró, el nuevo director, licenciado Herrera, estaba sentado detrás del escritorio revisando unos papeles. «Siéntate, Salgado», dijo sin levantar la vista. Ramiro obedeció, con la espalda recta. «Recibimos una solicitud de la Fiscalía Federal», continuó Herrera. «Quieren que declares en el juicio contra tus antiguos compañeros. Tu testimonio podría reducir considerablemente tu sentencia». Ramiro permaneció en silencio unos segundos. «¿Y si no acepto? Entonces seguirás aquí los próximos 15 años», respondió el director con calma. «Pero si cooperas, el juez podría considerar tu colaboración como atenuante». El exguardia desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, los internos caminaban en fila rumbo al comedor. Pensó en todo lo que había hecho, los abusos, las humillaciones, las veces que se creyó intocable. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Hazlo pronto. La audiencia es en 2 semanas», concluyó el director antes de volver a sus papeles. Ramiro asintió y se levantó. Cuando salió al pasillo, sintió que el aire pesaba más de lo normal. Esa noche, mientras la mayoría dormía, se quedó despierto en su litera. La celda estaba oscura, salvo por una pequeña franja de luz que entraba desde el pasillo.
En la litera de abajo, el tico roncaba suavemente. Ramiro tenía en las manos una hoja arrugada. Era la carta de notificación del juicio. En ella, un nombre resaltaba entre los demás: Daniel Vega. Él también estaría ahí. Apretó la hoja entre los dedos. No sabía si sentir miedo, vergüenza o algo parecido al deseo de disculparse. Parte de él quería enfrentarlo de nuevo, decirle que no todos los guardias eran corruptos, que a veces uno se volvía duro para no quebrarse. Pero otra parte sabía que ya no tenía derecho a justificar nada. Cerró los ojos, intentando dormir, pero el insomnio lo venció. Afuera, un coyote aullaba en la distancia. 2 semanas después, Ramiro fue trasladado a la capital para declarar. El viaje fue largo y silencioso. Las esposas le apretaban las muñecas y el sonido del motor del transporte retumbaba en su cabeza. Al llegar al edificio de la fiscalía, lo condujeron a una sala pequeña. Allí esperó casi 1 hora, con la mirada fija en el suelo. Cuando finalmente abrieron la puerta, Daniel Vega entró acompañado de 2 agentes. Vestía traje, con el cabello peinado hacia atrás. Ya no era el preso tranquilo, sino el investigador que siempre había sido. Ramiro se levantó lentamente. Los ojos de ambos se encontraron, y durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. «Vega», dijo Ramiro en voz baja. «Salgado», respondió Daniel con serenidad. El agente a cargo los dejó solos por unos minutos, mientras revisaban los documentos. Había una tensión contenida en el aire. «Supongo que no esperabas verme aquí», dijo Daniel, rompiendo el silencio. «No sabía si seguirías en el caso», respondió Ramiro. «Pensé que ya habías terminado». «Terminé mi parte», dijo Vega, «pero quise estar presente. Algunos de los acusados intentan negar todo. Tu testimonio puede cambiar eso». Ramiro bajó la mirada. «¿Y si te dijera que me arrepiento?» «Te creería», respondió sin dudar Daniel, «pero eso no borra lo que hiciste». «Lo sé». Ramiro suspiró. «Solo quiero entender en qué momento me convertí en alguien así». «No hay un momento exacto», dijo Vega. «Solo una serie de decisiones pequeñas que te alejan de lo correcto. Cuando te das cuenta, ya es tarde». Ramiro asintió lentamente. «¿Y tú, alguna vez te equivocas?» Daniel sonrió con tristeza. «Todos nos equivocamos, Salgado. Pero algunos tenemos la suerte de darnos cuenta a tiempo». En ese momento el fiscal entró en la sala. La conversación terminó. Ramiro fue llevado al estrado, donde comenzó su declaración. Habló con voz firme, sin intentar ocultar nada. Admitió haber presenciado y participado en actos de abuso, denunció a otros funcionarios y detalló los mecanismos de corrupción que operaban dentro del penal. Cada palabra era como una piedra cayendo sobre su propia tumba. Pero por primera vez sentía que decía algo verdadero. Cuando terminó, el fiscal asintió satisfecho. Vega lo observó en silencio, sin juicio, solo con respeto. «Gracias por cooperar, señor Salgado», dijo el fiscal antes de ordenar que lo escoltaran fuera. Esa noche, de regreso en su celda, Ramiro sintió un cansancio distinto. No físico, sino moral, pero también una ligera sensación de alivio. Había hecho lo que debía. No cambiaría su pasado, pero quizás, por primera vez, había actuado con dignidad. En los días siguientes, los periódicos publicaron los resultados del juicio. Varias condenas fueron dictadas, y el penal de Santa Lucía se convirtió en símbolo de una reforma penitenciaria nacional. Nadie mencionó a Ramiro ni a Daniel. Ambos nombres quedaron sepultados en los informes oficiales, pero en el fondo eso no importaba. El nuevo director lo llamó a su oficina 1 semana después. «El juez consideró tu cooperación», le dijo. «Reducirán tu condena a 5 años, con posibilidad de libertad condicional». Ramiro no supo qué decir, solo asintió. «Aprovecha la oportunidad», agregó el director. «No muchos la tienen». Cuando regresó a su celda, el tico lo esperó con una sonrisa.
¿Y entonces?, preguntó. «Parece que saldré antes de lo esperado», respondió Ramiro con una calma que no había sentido en años. El tico le dio una palmada en el hombro. «Mira nada más, el jefe Salgado, libre otra vez». Ramiro sonrió levemente. «No, tico, ya no soy jefe de nada, solo un hombre intentando empezar de nuevo». Esa noche, antes de dormir, escribió una pequeña carta que nunca enviaría. En ella dirigía unas líneas a Daniel Vega. «Nunca te pedí perdón, quizás no lo merezco, pero tus palabras me hicieron ver lo que había dejado de ser. No todos los hombres cambian por miedo al castigo. Algunos lo hacemos por el peso de la vergüenza. Gracias por eso». Doblar la carta y guardarla debajo del colchón fue su forma de cerrar un ciclo. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. La mañana en que Ramiro Salgado recuperó la libertad, el cielo de Santa Lucía estaba despejado, con un azul tan limpio que dolía a la vista. El aire era cálido, pero agradable, distinto al calor opresivo que recordaba dentro del penal. La puerta metálica se abrió con un chirrido lento y el guardia de turno, uno nuevo que no lo reconocía, le entregó una bolsa con sus pocas pertenencias, un reloj viejo, una billetera sin dinero y una fotografía gastada de su madre. «Buena suerte, Salgado», le dijo el guardia, sin saber realmente quién era ese hombre. Ramiro asintió con un leve gesto y cruzó el umbral. El sonido de la reja cerrándose a sus espaldas fue, por primera vez, un alivio. Caminó unos metros, sintiendo el suelo bajo sus botas, respirando con calma. Era libre. El gobierno lo había liberado tras 3 años y medio de condena, gracias a su colaboración y buen comportamiento. No había prensa esperándolo, ni familia, ni amigos. Nadie. Solo el viento del desierto y la carretera que se perdía en el horizonte. Pidió un aventón a un camionero que iba rumbo a Monterrey, y durante el trayecto permaneció en silencio. Miraba el paisaje árido por la ventana, recordando cada rincón del penal, cada rostro que había marcado su vida. No intentaba olvidar. Comprendía que olvidar sería traicionar lo que había aprendido. Llegó a la ciudad al caer la tarde. El ruido, las luces y el olor a comida callejera lo abrumaron al principio. No sabía exactamente a dónde ir. Con el dinero que le dieron al salir, unos pocos billetes, alquiló una habitación en un hotel barato cerca de la terminal. La cama era dura y el ventilador hacía más ruido del que refrescaba, pero para él era un lujo. Durante los días siguientes comenzó a buscar trabajo. Nadie quería contratar a un exconvicto, mucho menos a uno que había sido guardia de prisión. Lo miraban con desconfianza, como si pudieran oler el pasado en su ropa. Pero Ramiro no se rendía. Había prometido no volver a ser el hombre que fue. Una mañana, mientras caminaba por el centro, pasó frente a una pequeña panadería. En la puerta, un cartel decía: «Se busca ayudante de limpieza. Preguntar por la señora Irma». Entró sin pensarlo mucho. La mujer que atendía era una señora de cabello canoso y mirada amable. «¿Viene por el trabajo?», preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, señora. No tengo experiencia, pero aprendo rápido», respondió Ramiro con voz baja. Ella lo observó con atención, notando la cicatriz en su ceja y las manos curtidas. ¿Ha trabajado antes? Ramiro dudó un momento. Podía mentir, pero decidió decir la verdad. «Fui guardia en un penal y después preso». La señora Irma lo miró en silencio durante unos segundos. Luego sonrió suavemente. «Todos merecen una segunda oportunidad. Empieza mañana, a las 6. Ramiro no supo qué decir, solo asintió, agradecido. Con el paso de las semanas, la rutina en la panadería se volvió su nuevo refugio. Se levantaba temprano, limpiaba los hornos, cargaba costales de harina y ayudaba a repartir pan en los barrios cercanos. La señora Irma lo trataba con respeto y poco a poco él comenzó a sentirse útil otra vez.
Una tarde, mientras acomodaba las bandejas recién horneadas, escuchó la campanita de la puerta. Cuando levantó la vista, su respiración se detuvo. Daniel Vega estaba ahí, de pie, con ropa casual y una sonrisa leve. «Vaya sorpresa», dijo Daniel acercándose al mostrador. «No imaginé encontrarte aquí». Ramiro se quedó inmóvil unos segundos antes de responder. «Yo tampoco imaginé verte otra vez». La señora Irma, al notar la tensión, se excusó y salió al almacén. Daniel observó el lugar con curiosidad. «Así que panadero ahora». «Ayudante de limpieza», corrigió Ramiro. «Pero me gusta. Es tranquilo». «Se nota», respondió Vega mirando alrededor. «Vine porque supe que habías salido. El nuevo director del penal me lo comentó». Ramiro asintió sin saber qué decir. «¿Y tú?», preguntó al fin. «¿Sigues con lo mismo?» «Sigo, sí», respondió Daniel. «Pero después de Santa Lucía cambiaron algunas cosas». «¿En ti?» «En todo», dijo Vega con una sonrisa leve. «Lo que vimos ahí me dejó claro que la justicia no siempre está en los tribunales. A veces está en lo que uno hace después». Hubo un silencio largo. Afuera, el tráfico rugía y el aroma del pan recién hecho llenaba el ambiente. «Quería verte para decirte algo», continuó Daniel. «Cuando te arrestaron, muchos pensaron que eras igual que los demás. Yo no. Vi cómo cambiaste al final. Y aunque no borra lo que hiciste, eso también importa». Ramiro lo miró con gratitud. «No sé si cambié, Vega. Solo entendí lo que es estar del otro lado. Eso ya es cambio», dijo Daniel, tendiéndole la mano. Ramiro dudó un segundo antes de estrecharla. Por primera vez, el gesto no tenía resentimiento, solo respeto. «Gracias», murmuró Ramiro. «Cuídate, Salgado», respondió Daniel, dándole una palmada en el hombro. «Y no dejes de hacer pan. Huele mejor que el miedo». Ambos sonrieron. Daniel se despidió y salió a la calle. Ramiro lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre la gente. Luego respiró hondo, sintiendo una paz que no conocía desde hacía años. Esa noche, cuando cerró la panadería, subió al techo del edificio y se quedó mirando el cielo. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Sacó de su bolsillo un pedazo de papel doblado, la carta que había escrito en prisión para Daniel. La había llevado consigo todos esos años. La leyó por última vez, luego la rompió y dejó que el viento se la llevara. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba aferrarse al pasado. Mientras las hojas se perdían en el aire, murmuró: «Ahora sí soy libre». Semanas después, una carta llegó al penal de Santa Lucía dirigida al nuevo director. No tenía remitente claro, solo una firma: R. Salgado. En su interior, un breve mensaje: «Gracias por no rendirse con los hombres rotos. A veces, una segunda oportunidad vale más que cualquier sentencia». El director guardó la carta en su escritorio, sin saber que ese gesto cerraba una historia que había comenzado con soberbia y terminaba con humildad. Años más tarde, la panadería El Nuevo Amanecer, nombre que la señora Irma le permitió poner cuando se jubiló, se convirtió en un pequeño punto de encuentro en el barrio. La gente iba por el pan, pero también por las charlas con su dueño, un hombre de hablar pausado y mirada serena que jamás levantaba la voz. Nadie sospechaba que aquel panadero alguna vez fue un guardia temido. Solo sabían que era alguien que escuchaba sin juzgar, que siempre tenía un consejo o una sonrisa lista. Una tarde, una joven estudiante entró a comprar pan y le preguntó: «Señor Ramiro, ¿por qué su pan se llama El Perdón?». Ramiro sonrió y respondió con calma: «Porque a veces el perdón no se pide, se amasa». La muchacha rió, sin entender del todo, pero él sí comprendía. Cada barra de pan que salía del horno era, en cierto modo, una disculpa silenciosa, una forma de devolverle algo al mundo. Al cerrar esa noche, miró el letrero del local iluminado por las farolas de la calle. El Nuevo Amanecer. Sonaba como una promesa cumplida. Miró al cielo una vez más y pensó en Daniel Vega.
Tal vez en algún lugar también estaría en paz.